Muchísimas gracias por continuar en la Octava Noticias. El día de hoy tenemos como medio invitado a Gerardo Sánchez, periodista de investigación, a quien usted ya ha visto muchas veces en este espacio, porque sigue muy de cerca algunos temas y en este caso sus temas, que son muchas veces violencias en contra de la comunidad LGBT, cruzan con otros temas que seguimos de cerca y no hemos hecho precisamente esta vinculación de información que es importante. En la ruta de la migración, niñas, mujeres y mujeres trans son las que sufren más violencia. Sobre esto platicamos contigo. Bienvenido, Gerardo, y gracias por compartirnos tu nota, tu reportaje. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y al público y pues aquí andamos a la orden. Pues cuéntanos un poco esto que publicas en Expansión, ¿de qué va las historias que lograste identificar en estas nuevas caravanas? Muchísimas gracias, Luisa. Y sí, en efecto, este reportaje que ya indicaste a bien cómo se llama, lo publica Expansión Política y justamente habla de esta situación bastante compleja que viven las niñas, las mujeres y las mujeres trans, que en aras de ir a buscar el sueño americano en su paso por México, pues pueden vivir o están más expuestas a la violencia sexual. Ya la agrupación Médicos Sin Fronteras, de hecho, compara el fenómeno migrante en su totalidad como una herida humanitaria similar a la de una guerra por las violaciones a los derechos que pueden haber, como el número de víctimas mortales, como las afectaciones emocionales o como la precarización o el sufrimiento de la experiencia humana. Y en este contexto ya de por sí, pues árido, son las mujeres las que de pronto pues llegan a pagar un precio más alto. Y eso es un poco lo que este reportaje trata de pues compartir al público, de visibilizar esta realidad para, pues bueno, de una buena vez, pues empiecen a hacer los cambios que se necesitan para este sector de la población, pues que la está pasando bastante mal, Luisa. Vulnerabilidades, si bien todas las personas que cruzan por el territorio mexicano, por lo menos, ¿no? Y particularmente las entidades que tú mencionas, tienen vulnerabilidad, ¿no? A ser víctimas del crimen organizado o al clima muy adverso, las mujeres tienen un extra, que es esto que pones tú, ¿no? Violación, acoso, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, y las mujeres trans muchas veces tienen también todavía otro peso encima, que es el tema de la identidad. Porque si de por sí muchas veces las personas pierden sus documentos y demás, hay personas a quienes ni siquiera se les reconoció su verdadera identidad y entonces el tema de identificarles y poder protegerles también es un reto, ¿no? Claro, la verdad es que es un asunto bastante complejo y un problema muy grave el que se está viviendo. Te cuento, por ahí hay una anécdota bastante terrible que habla de cómo las mujeres, por ejemplo, se ven en la necesidad incluso de someterse a un tratamiento de prevención natal, una inyección, de hecho le llaman la antimexicana, un poco para hacer referencia de evitar un embarazo no deseado, pues sí, aquí en el territorio mexicano, porque saben que de antemano van a ser víctimas de algún tipo de violencia sexual. Esta situación, por ejemplo, para las activistas y organizaciones que entrevisté para ese trabajo, incluso me dicen, es que es muy complicado porque no les queda de otra, pero al momento de estar recurriendo a esta iniciativa, de alguna manera se va a estar pues normalizando el fenómeno de la violencia sexual. Y es lo que se tiene que estar pues de alguna manera evitando. Y bueno, esos son algunos de un ejemplo de cómo se vive la violencia sexual en contra de las mujeres y que pues bueno pueden visitar o pueden visitar a la plataforma de Expansión Política para conocer este trabajo de investigación, Luisa. Te robo un minutito más nada más para hablar también de otro tema que ha estado en la mira, pero quizá no con la efectividad urgente, que es el de la trata, ¿no? Y ahora que hablamos precisamente de la colaboración entre Estados Unidos, México y Centroamérica, se habla de causas como pobreza o violencia, pero no de delitos cuyas redes también operan, digamos, en todas estas rutas, ¿no? Y tú por ahí mencionas también que particularmente las mujeres están sujetas a que se violen sus derechos también en esta manera. Sí, fíjate que con mucha preocupación las activistas con las que conversé para hacer este trabajo periodístico, ellos me decían, mira, pasa que vemos que llegan mujeres o niñas o mujeres trans a lo mejor albergues que están ubicados en Guanajuato, que es la mitad del territorio, pero
compartían la experiencia de que hay colegas de ellas, de esas activistas que, por ejemplo, ya en albergues en Mexicali o en Tijuana, que ya están más cercanos a la frontera, pues muchas veces ya no se ve el mismo número de mujeres y de niñas que arribaron a la mitad del territorio. Entonces, siempre la sospecha, la preocupación y el temor es que muchas de ellas pueden llegar a ser víctimas de trata, pueden incluso ser víctimas de feminicidios, y por su condición migrante, de no poder denunciar, de no poder a lo mejor buscar a una autoridad, pues estos casos siempre terminan en la impunidad, en la invisibilización, y solo pues desde los foros del periodismo, como este trabajo intenta, o de la voz de los activismos y de las ONGs, pues es como se puede ventilar esta situación que los migrantes y que las migrantes sobre todo, pues están viviendo. Gerardo, pues muchísimas gracias por permitirnos contar un poco de lo que has investigado y reportado, como bien dices ahora, en esto que se publica en Política Expansión. Se llama En la ruta de la migración, niñas, mujeres y mujeres trans sufren más violencia. ¿Cómo te leemos? ¿Cómo te seguimos? ¿En dónde más? De hecho está en Twitter lo tengo ya la liga en tweet fijo en arroba Gers Guadarrama. Ahí pueden ustedes consultar y el público pues el reportaje, y pues te agradezco, Luisa, que medios como el tuyo, tu espacio, pues nos den oportunidad de expresar este tipo de ejercicios que pues vivimos en esta sociedad moderna. No, y al revés, gracias a ti por permitirnos compartir todo tu trabajo. Te mando un abrazo, Gerardo Sánchez, y te seguimos leyendo y ojalá escuchando pronto. Un abrazo, Luisa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pausa y regresamos.